Sonido al escaño del senador Bartlett. Señor presidente, me permití presentar un escrito a la mesa directiva como comunicación en relación a la presidencia de la Comisión de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Sin embargo, no fue publicada y simplemente me dijeron que la leyera yo aquí. Con este auditorio repleto, le suplico a usted que me autorice a leerla. Con todo gusto, senador. Adelante. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, señoras y senadores que asisten a esta sesión, en la sesión del Pleno de fecha 8 de abril del 2014, la mesa directiva de este Senado determinó que se leyera una comunicación del senador Miguel Barbosa Huerta, que en su parte conducente decía: en el reciente foro Análisis sobre las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, llevado a cabo los días 2, 3 y 4 de abril, se observó al presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes conducirse de manera poco acorde a su carácter de anfitrión al formular descalificaciones y conducirse de forma inadecuada con los invitados que manifestaron sus puntos de vista ajenos a los de dicho senador. En relación con la comunicación del senador Barbosa, intervine y mencioné que el problema de la presidencia del senador Lozano Alarcón en la Comisión de Comunicaciones y Transportes no era un asunto de falta de respeto o de malos tratos, sino un conflicto de intereses real. Tengo la convicción de que la función, si es que permanece en ese encargo el senador Lozano Alarcón como presidente de la Comisión de Comunicaciones del Senado, en la dictaminación de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, contribuirá a desviar los objetivos superiores de carácter constitucional que esas normas en beneficio de alguno de los poderes fácticos mediáticos de este país. Para ilustrar mi razonamiento, me permito presentar alguna información que desde hace tiempo ha aparecido en los medios de comunicación y que expone los conflictos de interés del senador Lozano. 1. Como funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y como presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, ha brindado apoyo a la empresa Televisa. Entre esos apoyos, defendió la compra por parte de Telmex del 49% de las acciones de Cablevisión, empresa propiedad de Televisa, con el argumento de que la prohibición en el título de concesión de Telmex, vigente desde 1990, era exclusivamente para servicios de televisión abierta, radiodifundida, y no aplicaba para televisión restringida. Con fundamento en ese razonamiento, Televisa recibió una inyección de más de 211 millones de dólares por parte de Telmex. Hoy en día, Lozano opina lo contrario y exige se cancele el título de concesión de Dish México y de Telmex por existir una opción de compra. Lozano argumenta violaciones de Telmex al título de su concesión y respecto a Dish sostiene el uso indebido de la gratuidad en la retransmisión de las señales abiertas. 3. Desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y también como presidente de COFETEL, ha favorecido a su ex jefe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, para que la empresa telefónica de capital español y de la que Gil Díaz es actual titular, fuera beneficiada con diversas acciones. En 2 ocasiones consecutivas, autorizó que la empresa Unifón, empresa adquirida por Ricardo Salinas Pliego, prorrogara el pago de 80%
de 2.620 millones de pesos por concepto de contraprestación en la licitación que había ganado para explotar por 20 años las frecuencias de telefonía inalámbricas, fija y móvil. A ninguna empresa como Unifón se le han otorgado 2 prórrogas para pagar las contraprestaciones de una licitación. Fue asesor de la empresa del Grupo Salinas a través de su consultoría fundada en 2001, Javier Lozano y Asociados S.C. El día 30 de noviembre de 2006, último día del sexenio de Fox, el gobierno mexicano pagó a Unifón 550 millones de pesos por cobro indebido de los intereses por una multa impuesta en 1998. La Auditoría Superior de la Federación subrayó en su informe de 2008 que la actuación de Lozano fue indebida. En su calidad de secretario del Trabajo, durante 2010, jugó un papel fundamental para que se le adjudicara fibra óptica a la Comisión Federal de Electricidad, al consorcio formado por Televisa, Megacable y Telefónica. En 2012, la Auditoría Superior de la Federación afirmó que en la licitación de la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad con esa concesión se perdieron 4.448 millones de pesos para el Estado, pues las empresas solo pagaron 883 millones de pesos por una red que hubiera generado 6 veces más si se quedaba en propiedad de la Comisión Federal de Electricidad. 8. MBS Comunicaciones dio a conocer durante agosto de 2012 el bochornoso papel de Lozano en el despido y recontratación de la periodista Carmen Aristegui. Lozano amenazó al presidente del Consejo de Administración de MBS de no otorgarle a esa empresa la banda 2.5 GHz si recontrataba a la periodista. Lozano cumplió sus amenazas. Durante el año 2011 se congelaron las inversiones que MBS tenía planeado realizar por más de $500 millones y un año después su intento, el rescate de las concesiones de la que es titular MBS. El pasado 13 de marzo de 2014 presentó ante el Pleno del Senado un punto de acuerdo para que se reformara el resultado de la investigación del Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre los presuntos vínculos de Telmex con Dish. Al concluir los días 2, 3 y 4 de abril del 2014, el Foro Análisis sobre las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión trató a algunos de los invitados de manera inadecuada y con descalificación simplemente porque estos expresaron puntos de vista diferentes a los de sus intereses. Por la información anterior, Lozano debería excusarse de intervenir como presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado y de intervenir en cualquier asunto vinculado con telefonía, radiodifusión y telecomunicaciones en donde existan intereses de Televisa y Telefónica o de MBS y de Telmex, porque está en abierto conflicto de intereses. No puede además obviarse que el título 4 de la Constitución establece las obligaciones y responsabilidades de los servidores públicos, incluyendo a los legisladores federales, y que el artículo de la fracción 11ª de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece como obligación de los servidores públicos la de excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, transmisión o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos, o por afinidad hasta el 4º grado, o parientes civiles para terceros con el que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público
o las personas antes referidas formen o hayan formado parte. Igualmente, el reglamento del Senado, en diversos preceptos, nos obliga a excusarnos de todos los asuntos en donde estemos en los supuestos conflictos de intereses. Y que si bien nuestro ordenamiento parlamentario no establece un procedimiento formal de recusaciones de un senador, sí existe la posibilidad de señalar el incumplimiento de su obligación cuando se actualiza alguna hipótesis de impedimento legal. El artículo 37, fracción cuarta del Reglamento del Senado de la República, determina que la mesa directiva tiene facultades para conocer de las faltas administrativas y a la disciplina parlamentaria en que incurran los senadores y participar en su caso con los grupos parlamentarios y en lo procedente con el Pleno, con la obligación de establecer la aplicación de las sanciones correspondientes. En consecuencia, para conocer de responsabilidades e imponer sanciones administrativas a los senadores, debe seguirse un procedimiento y realizarse una investigación. De no ser así, el artículo 37 del reglamento del Senado carecería de sentido. Por lo anteriormente expuesto, solicito, señor presidente, primero, que el senador Lozano se excuse de fungir como presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado y de intervenir en cualquier asunto vinculado con telefonía, radiodifusión y telecomunicaciones en donde existan intereses de Televisa y Telefónica o de MBS y de Telmex. Segundo, en todo caso, pido a la mesa directiva investigue la información de medios de comunicación que he narrado y en el momento procesal oportuno se requiera a Lozano de excusarse. Tercero, sugiero que la mesa directiva del Senado organice un foro, que es muy importante, para debatir sobre los conflictos de intereses, la corrupción política y las responsabilidades de los legisladores. Los insumos que arroje esta discusión servirán para preparar los cambios legislativos y reglamentarios que contribuyan a moralizar la vida nacional. Finalmente, señor presidente, le solicito muy atentamente que esta comunicación sea incluida en el orden del día de la sesión del Pleno del 22 de abril, leída en el capítulo de comunicaciones de senadores y publicada en la Gaceta Parlamentaria de ese día. Atentamente, muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Bartlett. La Asamblea ha quedado enterada.